Me interesa mucho hablar acerca de cómo han impactado estas ciencias de la información en la sociedad, eh, digamos, mexiquense. Recuerdo ahora mismo una tesis de una chica que hizo sobre la biblioteca comunitaria. Entonces ella formó una biblioteca en su comunidad indígena y logró obtener textos en otomí y me parece que en náhuatl también, ¿no? Y pues obviamente en español. Recuerdo también otras tesis que han hecho los jóvenes sobre el rescate, por ejemplo, de los fondos sonoros en el Instituto Mexiquense de Cultura, que tenían ahí algunos cassettes y otro tipo de grabaciones que los rescataron, ¿no? La investigación también que hacemos los docentes, ¿no? Porque con esta investigación pues se retroalimentan las clases. Entonces yo creo que el impacto que tienen las ciencias de la información documental en la sociedad pues es bastante y tal vez no tenemos el reconocimiento que nosotros esperamos, pero al conservar nuestros profesionales, al conservar el patrimonio documental, yo creo que es donde eh, se impacta realmente en la sociedad. Y bueno, doctora, nos ha brindado hasta este punto todo un panorama en cuanto a su experiencia como docente, su primer acercamiento con un archivo histórico y, y bueno, y en este mismo panorama y en el panorama actual de la archivística, ¿cuál es su perspectiva dentro de la docencia como en la praxis? Eh, ha habido enormes cambios en la archivística. Eh, en 1898 se publicó el manual holandés, que era pues un manual sobre arreglo y descripción de los archivos. Este manual fue tomado así como que la bandera que certifica la cientificidad de la archivística. Entonces, ¿por qué? Porque vienen ahí plasmados los principios de procedencia y orden original. Entonces, pues, esos principios son muy acordes con la época, ¿no? Porque primaba el positivismo. Y entonces el positivismo pues requería de leyes generales. Y pues obviamente la archivística pues no era una ciencia, ¿no? Entonces para pretender serlo, dijeron, pues nosotros también tenemos nuestros principios. Que en realidad este principio de procedencia siempre se llevó a cabo, pero solamente que no estaba de forma gráfica. Hacia la década de los 60, de 1960 más o menos, eh, hubo una corriente que se llama posmodernista. Esta corriente criticó el principio de procedencia y el de orden original. Dijo, bueno, ustedes, los archivistas, solamente privilegian lo que el Estado quiere. El principio de procedencia es nada más conservar lo que el Estado quiere, porque
dijo Foucault, dijo, yo fui a hacer una investigación acerca de la historia de la locura y sobre los locos no hay información. No hay información tampoco sobre las mujeres. No hay información sobre los indígenas. No hay información sobre aquellos grupos que no, digamos, marginales o que se consideraban marginales, como por ejemplo los homosexuales. No hay tampoco documentos sobre esto. Y entonces, a raíz de todas estas críticas, fue cambiando un poco esos principios, ¿no? Dijeron, hay que repensar estos principios. O sea, ya no sirven. Fueron hechos para 1898. Estamos en 2021, 2020. Esto ya no funciona. Entonces hay que repensar. Entonces Terry Cook, que ha sido uno de los archivistas que retomó todas estas críticas, él ha creado algo que se llama macrovaloración, que es analizar y valorar una sola serie. Una sola serie. Es decir, en los archivos se dividen en fondo, sección, que es algo más pequeño, y serie. Entonces, dijo Terry Cook, solamente de una serie. Y entonces, si analizamos y valoramos la serie, por ejemplo, de Panteones, la serie Panteones de un archivo municipal, si tú analizas y valoras la serie de Panteones de Toluca, esa va a servir para todos los municipios en Toluca, en México. ¿Sí? Porque finalmente los municipios tienen a su cargo las mismas actividades, ¿sí? Por ejemplo, educación, salud, obras públicas. Entonces, así se tendría que hacer la valoración y la descripción de las series documentales. Entonces, hay también otro nuevo giro en los archivos que propone otra estudiosa que se llama Ann Stoller y que dice, ¿por qué no estudiamos a los archivos per se? Como por ejemplo, la historia del libro. O sea, la historia del libro primero inició, ese estudio inició para saber cuántos sabían leer en determinada comunidad, ¿no? Y fueron estudios estadísticos. Y después fue ya a ver cómo se comercia el libro, cómo se elabora el libro. Entonces, en los archivos también tiene que haber este giro y debe de estudiarse no nada más el archivo por lo que contiene, sino el archivo per se. ¿Cómo se ha clasificado? ¿Cómo se clasificó en la Edad Moderna, por ejemplo? ¿Cómo se evaluaron los documentos en la Edad Moderna? Y después en la época independiente, ¿qué es lo que sucedió? O sea, el estudio del archivo per se, no nada más ir a investigar a los archivos para hacer historia, sino hacer historia con el propio archivo. Así, esos son los cambios que yo puedo
decir ahora que es preciso que nuestros estudiantes conozcan, ¿no? Porque la literatura que la mayor parte de los maestros recomendamos a los chicos, y además como no son muy duchos en el inglés ni en el portugués, pues solamente quieren leer en español. Y es preciso que leamos en otras lenguas para ver cómo está la cuestión en el mundo, y máxime ahora, ¿no? Que tenemos pues una globalización, pues muy bien. Precisamente, doctora, ¿qué consejos le daría usted a los estudiantes actuales de la archivística ante estos nuevos retos? Bueno, pues primero que estudien mucho, que estudien esto, que vayan hacia, que estudien en otras lenguas, ¿no? En, eh, que vean qué es lo que pasa a nivel internacional, que, que problematicen, ¿no? Porque la gran mayoría de los archivistas en México lo que hacen es repetir de memoria el principio de procedencia, ¿no? A ver, piensan que con que lo repitan, ya eso ya es suficiente. Como si el solo hecho de repetirlo ya hubiera creado esa clasificación. En los archivos mexicanos, el grave problema que tenemos, por eso yo creo que la mayor parte de los gobernantes, de las autoridades, no se sirven mucho de los archivos, es que están desorganizados. Y están desorganizados porque no están clasificados, porque no saben clasificar. Y entonces si nuestros estudiantes se quedan nada más repitiendo cuál es el principio de procedencia y no aplican realmente lo que estudian en la universidad, pues entonces no van a lograr hacer el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr ese cambio? Si aprenden bien a clasificar, se va a poder hacer la gestión documental. El grave problema de los archivos, aparte de que no están clasificados, es todos los fondos acumulados. En la mayor parte de los estados se rentan bodegas para tener ahí el montón de documentos, y eso los que han decidido que no los van a quemar, que no los van a triturar, que no los van a vender. Cuando las autoridades pues tienen algo, dicen, bueno, pues vamos a rentar una bodega. Y entonces el gasto es tremendo. Si contrataran a profesionales, pues el gasto se les reduce. Se les reduce. ¿Pero qué necesitamos en los archivos? A profesionales con ética, ¿no? No a profesionales burócratas, porque tenemos muchos profesionales que, pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. Entonces eso es terrible. Eso es terrible porque, pues, pareciera que no son universitarios. Si tienes ética, pues debes de poner muy en alto el nombre de tu universidad y hacerlo de forma adecuada, ¿no?
Entonces yo les recomendaría eso, que se fijen en cuáles son las tendencias a nivel internacional y de qué forma podemos ayudar. Porque pues algunas cosas de estas pues son metafóricas, ¿no? Algunos de lo que nos dicen los posmodernistas, pero hay razones y muy válidas, ¿no? Para que tratemos de innovar, pero de innovar en donde sea mayor nuestro esfuerzo, ¿no? Porque también esto de innovar de pronto no es tan bueno, ¿no? Recuerdo un alumno que fue director de un archivo aquí en el Estado de México y llegó y no, vamos a ver el cuadro clasificador, ¿no? Y seguir el principio de procedencia. Obvio toda la experiencia que tenían los empleados, que ya tenían 20 años o 30 años trabajando en el archivo y ellos ya sabían cómo se hacían las cosas. Y entonces llega este flamante licenciado en Ciencias de la Información y pues, ¿qué fue a hacer? Fue a trastocar, ¿no? Algo que es penosísimo, ¿no? En los archivos. Por ejemplo, yo tengo la clasificación de mi tesis de licenciatura, ¿no? A ver, congregaciones, volumen 2, folio tal. Y vas al archivo y ya no es esa clasificación. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurre que vamos a hacer una nueva clasificación. Entonces, en México y en América Latina en general, eso pasa constantemente, ¿no? En Europa es la misma clasificación siempre. Y nosotros, en México, tenemos, porque llegan y quieren innovar en la clasificación. Ya no. Y además ahora con las tecnologías, no es preciso que estés moviendo los documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando, no sé, Inquisición en Toluca, pues me va a salir todo y donde quiera que esté clasificado, ¿no? Y claro, por supuesto, si hay una buena descripción. Porque en los archivos también sucede esto, ¿no? De que llegan a innovar o llegan a gastar. Por ejemplo, en el Estado de México, hace como 3 años, no sé cuántos millones se gastaron por digitalizar el archivo histórico del Estado de México. Pues hasta la fecha no se puede consultar. Porque ¿qué fue lo que hicieron? Deshacer los hilos que unían a los expedientes. Y entonces tenemos el caos, pero caos espantoso, ¿no? De documentos. Y así sucede en muchos archivos, no nada más aquí, porque se puso de moda digitalizar y entonces no supieron cómo era digitalizar de forma correcta, ¿no? Ya con la clasificación, ya con la ordenación, y no nada más digitalizar así de manera caótica. Doctora, ahorita nos compartía los casos penosos, pero por otro lado, ¿qué ha sido lo gratificante a lo largo de su trayectoria? Muchas gratificaciones he tenido, ¿no? Una, la que les comenté, ¿no? De la tesis que hoy presentó Mireya, su tesis doctoral. Es una gran satisfacción. Satisfacción es también cuando ves a los alumnos que están así maravillados, ¿no? Ahora doy una materia que se llama Historia de la Archivística. Entonces,
el irles platicando cómo se forma el expediente en la edad moderna y, eso, y verlos así como les gusta, ¿no? Es también muy, muy gratificante el ver los archivos, el ver cómo luchan, ¿no? Porque esto de quedarnos eh, impávidos ante la destrucción del patrimonio documental, o sea, yo les he dicho, hay que denunciar, tenemos que denunciar. A lo mejor no nos hacen caso, pero tenemos que denunciar. Y así llegan, ¿no? Y, maestra, es que en mi pueblo ya quieren tirar el archivo. No hay que permitirlo, ¿no? Y así. Entonces, hay muchas cosas que me hacen, pues, seguir amando mi profesión y seguir amando mi carrera, mi, mi docencia, ¿no? Porque soy docente, no lo había descubierto hasta hace como 20 años, cómo me gusta dar clase. Entonces, es mi hobby y todavía me pagan por ello.